Bienvenidos, en este video vamos a ver en qué situaciones problemáticas se pueden emplear las reglas de tres simples y cómo se realiza. Siempre se va a poder realizar una regla de tres simple si en el problema le está preguntando qué cantidad de tal cosa habrá en tal otra. Por ejemplo, qué cantidad de soluto habrá en tanta cantidad de solución, o qué cantidad de soluto habrá en tanta cantidad de solvente. Otro ejemplo que se me ocurre es, si tenemos tanta cantidad de solvente, ¿cuánta cantidad de solución se obtendrá? Siempre se quiere calcular la cantidad de tal cosa que habrá en tal otra o lo que se formaría con tanta cantidad de otra. En este video vamos a ver tres ejemplos en donde se utiliza la regla de tres simples. Si alguien tiene dudas con respecto a cómo se resuelven los problemas con soluciones o los ejercicios con densidad, les recomiendo que miren mis videos anteriores, que acá dejo el link acá arriba, donde explico bien estos temas. Bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar a ver los ejemplos en donde se aplica la regla de tres simple. En el primer ejemplo dice, se prepara 50 gramos de solución con 5 gramos de sal y agua. ¿Qué cantidad de soluto habrá en 70 gramos de solución? Primero que todo colocamos los datos. Como dice, se prepara 50 gramos de solución, por lo tanto la solución son 50 gramos. Como dice 5 gramos de sal y agua, ya sabemos que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, por lo tanto son los 5 gramos de sal. Y ahora vamos a la pregunta. Como ya les había dicho antes, si la pregunta dice qué cantidad de soluto habrá en 70 gramos de solución, es decir, qué cantidad de tal cosa habrá en tal otra, se tiene que emplear una regla de tres simple. Primero que todo, dibujo las dos líneas de la regla de tres. Siempre el resultado de los que queremos obtener se va a ubicar en este extremo, en el extremo derecho, acá abajo. Acá siempre vamos a obtener el resultado de lo que queremos averiguar. En este caso van a ser gramos de soluto, porque nosotros nos está pidiendo qué cantidad de soluto habrá en 70 gramos de solución. Por lo tanto, el resultado va a ser gramos de soluto. Y como nos está pidiendo en comparación con los gramos de solución, del otro lado de la regla de 3 va a estar los gramos de solución. Entonces ya tenemos que los datos que van a ir de este lado son los gramos de solución y de este lado los gramos de solutos. Así que vamos a colocar que acá va a ser los gramos de soluto y acá van a ser los gramos de solución. Y ahora busco los datos que me ofrecen en el problema y me establecen estas relaciones. En la parte de arriba voy a poner los datos que me ofrecen en el problema. Entonces dice, se prepara 50 gramos de solución con 5 gramos de sal. Es decir, que en 50 gramos de solución, hay 5 gramos de soluto. Y ahora, en la parte de abajo, voy a colocar los datos que me dan en la pregunta para averiguar qué cantidad de soluto tengo que obtener. En este caso me piden 70 gramos de solución, por lo tanto acá vamos a poner 70 gramos de solución. Y hago la regla de 3. Recordemos que en la regla de 3, el número que se ubica de este lado se multiplica por este de acá y el valor que obtengo de acá se divide con el de acá. Así que vamos a realizarlo. 70 por 5 es igual a 350. Y 350 dividido 50 es igual a 7. Por lo tanto, el resultado que se va a colocar acá son 7 gramos de soluto. La respuesta será que en 70 gramos de solución habrá 7 gramos de soluto o 7 gramos de sal. Pasemos al siguiente ejemplo. El segundo ejemplo dice, una solución de 80 mililitros está formada por 20 mililitros de alcohol y agua. ¿Qué cantidad de agua habrá en 100 mililitros de solución? Primero que todo, tengo que colocar los datos que tengo en el problema. Que nos dice que es una solución de 80 mililitros formada por 20 mililitros de alcohol y agua. ¿Por qué puse el soluto 20 mililitros? Porque queda en evidencia que es el componente que se encuentra en menor proporción. Por lo tanto, el solvente en este caso va a ser el agua. Siempre recuerden que el componente que se encuentra en menor proporción es el soluto y el de mayor proporción es el solvente. Ahora tenemos que interpretar la pregunta. En la pregunta nos dice, ¿qué cantidad de agua
es decir, de solvente, habrá en 100 mililitros de solución. Nosotros acá tenemos la solución, pero no tenemos la cantidad de solvente. Sabemos que es agua, pero no tenemos la cantidad. Tenemos que primero hacer la fórmula de solución para determinar cuánta cantidad de agua hay en 80 mililitros. Por eso coloco la fórmula de la solución. Solución es igual a soluto más solvente. Reemplazo con los valores que tengo. Solución es 80 mililitros. El soluto son 20 mililitros más el solvente, que es lo que quiero averiguar. Como yo tengo de incógnita el solvente, tengo que pasar lo que está al lado del solvente hacia el otro lado. Entonces tengo 80 mililitros. Como esto está sumando, pasa restando. Menos 20 mililitros. Es igual al solvente. Por una cuestión matemática, siempre la incógnita va del lado izquierdo. Y el resultado de esta va del lado derecho. 80 menos 20 son 60 mililitros. Acá determinamos cuánto solvente, es decir, cuánta agua hay en 80 mililitros de solución. Ahora sí podemos realizar la regla de 3 simple para poder determinar la cantidad de agua que habrá en 100 mililitros de solución. Por eso primero coloco las dos líneas de la regla de 3 simple. Como nos pregunta qué cantidad de agua, es decir, lo que queremos averiguar es la cantidad de agua, por lo tanto serían los mililitros de solvente que habrá en 100 mililitros de solución. Por lo tanto nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar la relación con la solución, ¿sí? En tantos mililitros de solución, ¿cuántos mililitros de solvente va a haber? Esa relación la tenemos que buscar en el problema. Con esto ya determinamos que de este lado va a haber mililitros de solvente y mililitros de solución. Siempre tienen que estar los mismos datos de cada lado. Y ahora vamos a completar la parte de arriba, que son los primeros datos que nos da la relación en el problema. En el problema nos dice que en 80 mililitros de solución hay tanta cantidad de agua, que lo averiguamos recién, que son 60 mililitros. Entonces, acá ponemos la solución. 80 mililitros de solución, hay 60 mililitros de solvente, que sería el agua. Y ahora colocamos en la parte de abajo los datos que nos aporta la pregunta, que en este caso son en 100 mililitros de solución, ¿qué cantidad de mililitros de solvente habrá? Y resuelvo. Acuérdense que es este número por este, sería 100 por 60, sería 6000. 6000 dividido 80 sería igual a 75 mililitros de solvente. Es decir, que la respuesta va a ser que en 100 mililitros de solución habrá 75 mililitros de solvente. Pasemos al último ejemplo. El último ejemplo dice: se prepara una solución con 120 mililitros de solvente y 10 gramos de soluto. Si la densidad del solvente es de 0,8 gramos sobre mililitro, ¿cuántos gramos de solución se obtienen con 48 gramos de solvente? Primero que todo, sacamos los datos que nos dan el problema. Dice, se preparó una solución, no nos dice los datos, entonces tenemos que la solución es una incógnita por el momento. Con 120 mililitros de solvente. Nos dice que el solvente son 120 mililitros. Y 10 gramos de soluto. Por lo tanto, el soluto son 10 gramos. Y acá dice algo más el problema, que es importante. Si la densidad del solvente es de 0,8 gramos sobre mililitro, es decir, no le está dando la densidad de la solución ni del soluto, está dando la densidad del solvente. Por lo tanto, la densidad del solvente va a ser igual a 0,8 gramos sobre mililitro. Y ahora sí vamos a la pregunta. La pregunta nos dice, ¿cuántos gramos de solución se obtienen con 48 gramos de solvente? Cuando les dan un problema en donde les colocan la densidad de uno de los componentes o la densidad de la solución en total, tienen que fijarse bien qué unidades se están trabajando. Porque acá nosotros el solvente lo tenemos en mililitro y el soluto en gramo.
Por eso vamos a tener que hacer un pasaje sí o sí de unidades. Es decir, que la unidad que tiene que tener acá el solvente sería gramos. Pero como tengo mililitros, obviamente voy a tener que hacer un pasaje de unidades con la densidad que nos dan del solvente. Entonces, primero realizo la fórmula de densidad del solvente. Densidad del solvente es igual a masa del solvente sobre volumen del solvente. En este caso tenemos como dato de la densidad 0,8 gramos sobre mililitro, que es igual a masa del solvente, que es lo que queremos averiguar, y el volumen del solvente lo tenemos, que es 120 mililitros. Una vez que terminé de reemplazar, tengo que pasar lo que está dividiendo la incógnita hacia el otro lado. Entonces me va a quedar 0,8 gramos sobre mililitro por 120 mililitros. Es igual a la masa del solvente. Como ya dijimos, por una cuestión matemática, la incógnita se ubica de este lado y el resultado de esto va de este lado. 0,8 por 120 es igual a 96. Mililitro con mililitro se simplifica y queda gramos. Entonces la masa del solvente es igual a 96 gramos. Voy a borrar todo esto y voy a dejar este resultado al lado de lo que es igual a 120 mililitros del solvente, para que no se confundan cuando hagamos los demás procedimientos. Bien, ahora que ya tenemos todos los componentes pasados a la unidad deseada, que era gramos, porque en el problema nos pedía para calcular en gramos, ahora podemos realizar la fórmula para calcular la solución. Entonces decimos, solución es igual a soluto más solvente. Reemplazo y decimos, solución es igual a 10 gramos de soluto más 96 gramos del solvente. Solución va a ser igual a 106 gramos. Una vez que ya obtuvimos la solución, ahora sí podemos realizar la regla de 3 simples. Así que colocamos las dos líneas de la regla de 3 y vemos a ver lo que nos pide. En la pregunta dice, ¿cuántos gramos de solución? Es decir, lo que queremos calcular es la solución. Entonces, en incógnita van a ser gramos de solución. Se obtienen con 48 gramos de solvente, es decir, que con lo que vamos a relacionarlo va a ser con el gramos de solvente. Entonces, de este lado va a ser siempre gramos de solvente y acá gramos de solución. Y ahora busquemos los datos que obtuvimos en el problema. Los gramos de solvente son en este caso 96. En 96 gramos de solvente hay 106 gramos de solución. Y ahora vamos a los datos de la pregunta. En 48 gramos, que esto es lo que nos está preguntando, en 48 gramos de solvente, ¿cuántos gramos de solución hay? Y resuelvo. Entonces hago 48 por 106, que es igual a 5088. Dividido 96 me va a dar igual a 53. Entonces van a ser 53 gramos de solución. Como respuesta va a ser en 48 gramos de solvente, va a haber 53 gramos de solución. De esta manera se utiliza la regla de 3 simples en las situaciones problemáticas con soluciones. Y repito, si tienen dudas de cómo realizar la fórmula de soluciones o cómo sacar las densidades, observen los videos que yo realicé anteriormente que dejo en el final.